Bienvenidos nuevamente a mi consultorio. Como es mi costumbre, quiero traerles un tema esta vez que me tiene fascinado realmente. El tema es de qué manera observamos el cuerpo humano y cómo funciona. Me atreví a poner esta placa donde lo denominé la maravillosa máquina, el cuerpo humano. Y en particular quise traer el tema la cicatrización, que fue un tema que realmente me sorprendió cuando profundicé sobre cómo funciona nuestro cuerpo. El sistema es que cuando nosotros tenemos una lesión o una herida, nuestro cuerpo va a tener todo un proceso para repararse. Así que definimos lo que es la cicatrización. La cicatrización es un proceso biológico mediante el cual los tejidos vivos reparan donde están lesionados, dejando probablemente una cicatriz estética o inestética. Esa es la definición para saber básicamente qué es la cicatrización. Pero ¿cómo funciona? La cicatrización se produce en un término de 30 días. Esto es muy variable porque hay algunos agentes que influyen en esto. Por ejemplo, el nivel de proteínas que tengamos o qué tan alcalino sea nuestro organismo para permitir la presencia de oxígeno. Así que hay factores preponderantes que hacen que la cicatrización se realice en mayor o menor tiempo. Más o menos 30 días es el proceso que demanda donde tenemos una lesión para poder repararse. Aquí vemos justamente en imágenes el desarrollo de la cicatrización en sus distintas etapas. ¿Por qué está en 4 etapas estas imágenes? Porque justamente el desarrollo de la cicatrización se produce en 4 fases. La primera fase, que es la más importante, es la que detiene el sangrado. Imaginémonos que todo nuestro sistema está perfectamente sellado y donde hay una lesión, hay una fuga de la sangre hacia el exterior. Entonces lo primero que tiene que hacer el sistema es detener el sangrado. Lo segundo es un proceso inflamatorio intencional que se produce con una finalidad que ahora les voy a comentar. La tercera fase es la reparación y la final es la recuperación de tejidos y todos los demás elementos que integran nuestros tejidos, ¿no? Nuestra piel. Entonces, la primera fase, fíjense qué notable y por qué yo lo comparo con una máquina y por qué me fascinó. La primera fase tenemos una lesión y justamente tenemos que hay una abertura en un vaso sanguíneo donde justamente pasa sangre. El sistema en forma maravillosa genera una vasoconstricción, o sea, se cierra el vaso sanguíneo. Es como si cerráramos un grifo para que no haya tanto caudal y que de esta manera pueda trabajar sobre esa lesión o fuga. Entonces lo primero que se produce es una vasoconstricción. Las fibras involucradas, circundantes, van a estar más cerca y van a poder tratar de cerrar ese lugar. Pero con eso no alcanza. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro organismo tiene glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, como tantas veces dijimos, y algo muy importante, las plaquetas. ¿Por qué tienen mucho que ver las plaquetas aquí? Porque nuestro organismo desarrolla unas hebras muy delgadas, finitas, que son con las que van a tejer las plaquetas junto con los glóbulos rojos y van a generar un tapón. Díganme si no comparten conmigo, si no es maravilloso, que el organismo repara y sella una fuga. Dijo una vez un colega, la otra vez que lo escuché cuando dijo que la máquina del ser humano sería la envidia de cualquier ingeniero. Es una máquina cuyas cañerías sella y repara la fuga en forma autónoma. Entonces, este tapón es lo que impide el continuo salir de sangre hacia el exterior. A continuación, la fase 2. La fase 2 lo que va a hacer es generar una expansión nuevamente de este vaso antes contraído para que venga un flujo importante de material de reparación y los glóbulos blancos. ¿Por qué vienen los glóbulos blancos? Porque son los encargados de eliminar todas las toxinas que pueda haber en esa zona y de cualquier toxina que esté involucrada en la lesión. Entonces tenemos estos elementos que van a barrer todo eso, van a dejar limpia la zona y lo que va a continuar es un material de reparación junto con proteínas, que es un caudal muy grande que llega justamente por esta apertura de los capilares para que puedan fluir y puedan llegar. A continuación tenemos una imagen donde muestra desde la lesión hasta la inflamación cómo se va desarrollando el proceso y cómo las células van integrándose. Después tenemos la fase 3. Vuelve a ser otro ejemplo maravilloso, porque los capilares sanguíneos que abastecen sangre a esta región se amplían, se desarrollan y se forma una angiogénesis, como se llama, que es ampliación de capilares, para que estas proteínas y material de reparación llegue a todo el entorno
a donde está la parte lesionada. Aquí tenemos una imagen en continuidad de la que vimos anteriormente, donde ya entramos en el proceso de reparación, donde empiezan los elementos finales que van a quedar sobre la zona, van a quedar estables. ¿Por qué digo estos van a quedar estables? Porque todas las demás células intervinientes y glóbulos que intervinieron en el proceso previo a esto, se suicidan, desaparecen, y todas las nuevas células que vengan a conformar este nuevo tejido van a estar nuevitas. Entonces, conclusión de todo este comentario. En los procesos reparadores, como pasa con todo nuestro organismo, siempre el organismo va a tender a repararse, siempre va a tender a mejorarse. Pero ¿qué pasa? Nosotros no se lo permitimos. Entonces necesitamos aportar algo de parte nuestra. ¿Y qué es? Aportarle el oxígeno, que es el elemento indispensable en la renovación celular, y elemento indispensable en la meiosis, que es la separación y división de células. Consumir agua, como tantas veces les dije, el consumo de agua es lo que me permite eliminar toxinas de mi organismo, y eso es fundamental. Entonces, si yo me oxigeno y logro tener buena hidratación, voy a estar ya en una gran ayuda que le estoy dando a mi organismo. Y lo tercero, que es fundamental y que también es reiterado porque ya lo comenté, es lograr una buena nutrición para que nuestro organismo esté altamente alcalinizado y no acidoso. Recordemos que lo ácido rechaza el oxígeno y lo alcalino invita a la presencia de oxígeno. Así que tenemos elementos que nos permiten ayudar a estos procesos. Como siempre les comento, cuando hablo de oxígeno, hablo de la terapia que yo ofrezco. Ozonoterapia es un mecanismo que tiene convertir el oxígeno propiamente que tanto mencionamos en triatómico, una molécula que es de asimilación al organismo y permite a través de la piel integrarse a nuestro sistema circulatorio. Es decir, 8 sesiones, 2 veces por semana regularmente. ¿Y por qué digo regularmente? Porque es parte del tratamiento, es fundamental que haya regularidad en días y horarios. Eso permite que el organismo empiece a asimilar este proceso y que después pueda continuar sin la necesidad de la terapia. El detalle final, como tantas veces le digo, ozonoterapia puede ser la solución para este tema también.